estimados hermanos, colegas, amigos. Hemos estado tanto tiempo en este evento que ya nos acostumbramos a vivir en Montemorelos y va a ser bien difícil regresar a nuestros lugares, ¿verdad? Gracias a Dios por este momento. Originalmente yo había titulado, cuando la organización del evento me pidió el título de mi reflexión de hoy, yo había dicho que hablaríamos de la ciencia de la Biblia. Pero luego al orar, al reflexionar, cambié el asunto, así que voy a predicar dos devocionales hoy. Primero el de la ciencia de la Biblia y luego el siguiente. La ciencia de la Biblia. Está bien fácil esa ecuación. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué ecuación tan extraordinaria. Un pecador, amor de Dios, fe en Dios, igual a salvación. ¿Qué más queremos? Ya con eso podemos irnos a la casa tranquilos. Ahora el siguiente, ese no va a ser tan corto. Espero poder estar dentro de los 30 minutos asignados. Me imagino la escena. Aquella era una escena de contrastes. Se desarrollaba en un extraordinario palacio, quizás el palacio más hermoso que pudiera existir en ese momento en el mundo. De un lado estaba uno de los hombres más poderosos del mundo. Él encarnaba toda la autoridad de un imperio, todo el poder de ejércitos, todo lo que un monarca podría ansiar, él lo tenía. Pero no solo eso, encarnaba también una forma de pensamiento, una religión, el paganismo. Él se creía descendiente de dioses y creía que él encarnaba la divinidad. Pero no solo eso, además se creía dueño del pueblo de Dios. Del otro lado estaba un anciano. Aquel anciano alguna vez había probado las mieles del poder, pero ahora vivía en medio de la abnegación del servicio. No tenía nada de lo cual jactarse. En su mano todo lo que había era el báculo de un pastor de ovejas. Y su única credencial, la más importante que ser humano alguno puede ostentar, era ser el mensajero de Dios. No tenía más pretensiones y todo lo que él le dijo a aquel rey, el faraón, fue: deja ir a mi pueblo. Egipto había pasado ya por 7 plagas, 7 plagas, y pareciera que inducido por sus ayudantes, por sus súbditos, el faraón iba a ceder esta vez. Así que mandó llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les preguntó: ¿y ustedes con quién van a ir a adorar a su Dios? El registro de eso está en Éxodo, el capítulo 10, desde el versículo 8 en adelante. Pero la respuesta de Moisés fue contundente. Moisés dijo: tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Se trata de una fiesta solemne al Señor. Qué importante. Faraón estaba preguntando quiénes van a ir. Y Moisés dice quiénes y por qué. Y él incluye a toda la comunidad, pero concretamente dice los niños y nuestros hijos y nuestras hijas.
Y la reacción del faraón fue terrible. Versículos 10 y 11. Claro, y también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir a ustedes y a sus niños? Algunas versiones se acercan más a la manera como Faraón habló, por lo menos como Moisés lo registró en el hebreo. La idea es una sátira, sí, Dios va a ir con ustedes y yo también los voy a dejar ir a ustedes. Y voy a dejar ir a sus niños. Tengan cuidado que les puede ir muy mal. Pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que es eso lo que pidieron. Y los echó fuera de su presencia. Qué interesante. Ahora hay una lucha de poderes en torno de los niños. ¿Se dan cuenta ustedes? Faraón estaba dispuesto a dejar que los hombres se fueran, pero no los niños. ¿Saben por qué? Porque quien gobierna, quien controla a los niños, controla el futuro. Dios quería a los niños para formar un pueblo que le adorara. El faraón quería a los niños para continuar formando un pueblo de esclavos. Dios quería un pueblo que reflejara su imagen. Faraón quería un pueblo que sirviera para su propia y egoísta gloria. Y finalmente el éxodo se dio y salieron los niños. En la expresión anterior que leímos de Moisés, todo estaba en torno al culto al Señor. No era que ellos se iban a pasar la vida arrodillados en el tabernáculo. Era que iban a desarrollar un estilo de vida que sería una constante alabanza a Dios. Pasaron muchas cosas y luego nos encontramos a Moisés tratando de seguir las indicaciones de Dios para organizar un pueblo. Imagínense ustedes, 400 años de historia de esclavitud. ¿Cuántas costumbres se desarrollaron? ¿Cómo se deterioró la mentalidad? Y ahora se trataba de desarrollar una nación que reflejara la imagen de Dios. Y entonces nos encontramos con el libro de Deuteronomios, pero yo quiero hacer referencia concreta al capítulo 6. Quizás podemos, para la reflexión de hoy, tomar del versículo 4 en adelante. Ese versículo 4 es uno de los más importantes en la cultura judía. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y ellos lo consideran el mandato más importante. Oye, escucha, entiende, Jehová es uno solo. Y a partir del versículo 5 empiezan las instrucciones. Y déjenme decirles, si hay un lugar donde se muestra lo que es la educación integral, el concepto de educación integral, recuerden ustedes, los hebreos no definen, describen, es en este pasaje. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tus manos como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué extraordinario! Dios se ocupa de todos los detalles de lo que es la educación integral. Comienza con el educador antes de que reciba el encargo de educar. Empieza por decirle: si tú vas a ser un educador de mis niños, lo primero que tienes que hacer es resolver tu comunión conmigo, entender quién soy yo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No se puede amar a nadie si no hay comunión.
Y el Señor estaba enfatizando lo que sería el resultado de esa comunión, un amor sobresaliente, un amor que ocuparía todo el corazón de aquel comulgante. Y entonces, después, centra su atención en su palabra. Hablarás en todos los escenarios de tu vida y de la vida de aquellos educandos, hablarás mi palabra. Y por si hubiese dudas, describe alguno de esos escenarios andando por el camino. Y podemos inferir las demás situaciones en las cuales se estaría presentando la palabra de Dios. Inclusive llega al punto de construir su casa de acuerdo a la palabra, todo en armonía con la palabra. Y él no estaba hablando de edificios, estaba hablando de lo que era formar un hogar de acuerdo a la palabra. El Señor diciendo cómo educar a los hijos. Por un tiempo Israel siguió el modelo. Qué exitoso fue Israel mientras siguió el modelo de educación dado por Dios. Pero luego se apartaron de esos grandes principios y fracasaron. ¿Y saben qué? Dios nunca cambió su modelo. A pesar del fracaso del pueblo, Dios nunca cambió su modelo. Ustedes pueden revisar la Biblia entera y no van a encontrar otro modelo educativo. Van a encontrar que emergen otras manifestaciones del sistema de educación, pero nunca se cambia el modelo. Y si ustedes examinan la historia del pueblo de Dios, siempre hubo un sistema educativo para formar a los niños de Dios. Y Dios esperaba que ese fuera el modelo para formar. El tiempo sigue su curso implacable y nos encontramos ahora con el ministerio de Jesús. Lo más inspirador que puede ver un cristiano es el ministerio de Jesús. Y escúchenme, en el tiempo en que vino Jesús a este mundo, los niños no eran muy tenidos en cuenta, pero no fue esa la actitud de Jesús. Y para nosotros, padres y maestros, es sumamente alentadora la actitud de Jesús hacia los niños. Por lo menos resucitó a 2. Así rápido recuerdo a 2, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Jesús se valió de los escasos recursos de los niños para realizar milagros extraordinarios. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Dicen, pero eran muchos más. Yo calculo que debieron haber sido 15,000 por lo menos, porque por lo general un hombre va acompañado de una mujer y por lo general una mujer va acompañado de uno o más niños, así que podría pasar de los 15,000. Y el Señor, para ese gran milagro, se valió de los recursos de un niño pobre. Y en más de una ocasión, el Señor Jesús puso como ejemplo a los niños y siempre decía: de los que son como niños es el reino de los cielos. Pero los discípulos de Jesús no entendieron aquel cuidado especial de Dios por los niños. Y en alguna ocasión nos narra, entre otros evangelistas, 3 de los evangelistas nos lo narran, pero yo estoy tomando el relato de Mateo en el capítulo 19, desde el versículo 13 hasta el 15. Los discípulos ven un grupito de madres que se acercan a Jesús, sienten que hay amenazas de Jesús. Como un cuerpo de seguridad protegen a Jesús, impiden el paso de los niños y Jesús deja escuchar su voz: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como niños. Y nos dice Mateo que Jesús puso sus manos sobre los niños y los bendijo. Los comentarios de Elena de White con respecto a este incidente son de una extrema gravedad.
entre las cosas que ella dice, dice que los niños sienten una atracción especial por Jesús. Y además dice que Jesús realmente estaba diciendo: los niños vendrán a mí si ustedes no se lo impiden, por esa atracción especial que ellos tienen. Yo no me puedo imaginar a padres, a maestros, a líderes de iglesia siendo un estorbo para que los niños lleguen hasta Jesús, pero ocurre. Y entre el grupo selecto de los apóstoles ocurrió, y Jesús tuvo que alzar su voz. La iglesia adventista comienza o aparece en el escenario profético al fin del mundo. Los días finales. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible ha sido para los habitantes de este mundo tener que enfrentar los días finales! Cosas simplemente horrorosas, extraordinariamente horrorosas. Pero la iglesia adventista viene como una voz de esperanza en medio de la oscuridad del fin de los tiempos. ¿Y saben qué? Muy pronto en su historia comienza también la manifestación de un sistema educativo. ¿Cuántos triunfos puede contar la iglesia adventista? ¿De cuántos alcances puede hacer gala? Estamos en casi cada país del mundo. Tenemos el sistema educativo más grande, religioso más grande del mundo. Alguno de ustedes está tentado a corregirme: no es el católico, es el adventista. Los católicos no tienen un sistema, tienen muchos. Nosotros tenemos uno solo. Así que es el más grande del mundo. Créanme. Pero quiero decirles algo. Esos triunfos son empañados por un fracaso. Y cuánto me duele decirlo delante de ustedes. Como iglesia estamos fracasando en la salvación de nuestros hijos. La iglesia de manera oficial dice que más del 50% de nuestros hijos se están yendo de nuestras filas. Permítanme ser dramático. Más de la mitad de nuestros hijos no está esperando la segunda venida de Jesús. Sin entrar en discusión con los teólogos, permítanme ser simplemente práctico desde la perspectiva homilética. Vamos a pasar la eternidad sin más de la mitad de nuestros hijos. Para mí es un dolor no tener mis hijos cerca. No me imagino la eternidad sin mis hijos, sin mis nietos, no me la imagino. Simplemente no lo puedo concebir. Pero es la realidad que estamos viviendo como iglesia. Estamos perdiendo más del 50%. ¿Y saben qué? Esa pérdida es nuestra culpa, porque Dios dejó los recursos. Tenemos un sistema educativo, pero voy a decirles algo gravísimo: mientras nuestros hijos están bebiendo de fuentes corruptas por estar en lugares donde Dios no es el centro, nuestras instituciones educativas están llenas de niños no adventistas. Y recuerden lo siguiente: la educación adventista no es un sistema más de educación, es un sistema para educar un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo adventista. La educación adventista no es para todo el público, es esencialmente para nuestros niños y para nuestros jóvenes. En esta división, solo el 10% de nuestros niños están en las instituciones que ustedes, maestros, representan. En México, solo el 7%, según informan los directores de educación. México es el país donde mayor concentración de adventistas tenemos en esta división. Son cerca de 1 millón de adventistas en este gran país.
Elena de White, siguiendo esa secuencia que ya seguimos en la Biblia, y como profetisa del Señor, habla a su iglesia, a la iglesia de Dios, de manera contundente. Escuchen lo siguiente, hay muchas citas, pero hay poco tiempo. Escuchen esto con mucho cuidado. Esto va a quitar argumentos. Aunque debemos hacer esfuerzos fervientes por las masas que nos rodean y hacer avanzar la obra en los campos extranjeros, ningún caudal de trabajo en este ramo puede ser una disculpa para descuidar la educación de nuestros niños y jóvenes. Se los ha de educar para ser obreros de Dios. Escúchenme, no podemos decir estamos siendo exitosos en el evangelismo externo, estamos siendo exitosos en plantar iglesias, estamos siendo exitosos en tener nuevos hospitales, nuevas escuelas, si realmente no estamos trabajando por la salvación de nuestros niños y en la formación de ellos como discípulos servidores de Jesús. Y luego dice ella, en otra cita, la cita anterior era de Consejos para los Maestros, la página 157, y ahora en Conducción del Niño, la página 27, ella dice: necesitamos convertir el tema de la educación de nuestros hijos en una preocupación, porque su salvación depende mayormente de la educación que se imparta en la niñez. ¿Qué dice aquí? Su salvación depende mayormente de la educación que se les imparta en la niñez. ¿Saben qué? El camino al cielo de nuestros hijos pasa por una escuela adventista. El camino de la perdición de nuestros niños pasa por cualquier escuela de cualquier sistema que no sea cristiano. La educación adventista no es solamente la escuela, es el hogar, es la iglesia y se corona en la escuela. Los principales educadores adventistas no somos los maestros, son los padres. Pero ¿cuánto tenemos que ayudar nosotros, maestros? Ya me queda muy poco tiempo. Pero en este auditorium hay diferentes grupos de obreros adventistas. Hay administradores, aquí hay presidentes de unión, de campos, secretarios, en fin. La gente que hace que las cosas ocurran en la iglesia. Escuchen, administradores, su responsabilidad como administradores es garantizar que cada niño de la iglesia tenga la oportunidad de ir a una institución adventista. Yo me conozco de memoria las razones por las cuales no ir. Administradores, tenemos que luchar contra esas razones. Pastores, esta iglesia le cree a sus pastores. Y si ustedes les hablan de la importancia de la salvación de los niños y cómo se relaciona con la educación adventista, las familias llevarán a sus niños a nuestras instituciones. El mes de junio, julio, no recuerdo bien, la revista Ministerio en inglés está dedicada a la educación. Y hay un artículo que se llama Gatekeepers, eso significa guardianes de la puerta. Se dirige a los pastores, Shane Anderson lo escribió. ¿Qué responsabilidad asigna a los pastores? Padres, no es cierto que no hay dinero, porque si nuestro niño se enfermara y solo un tratamiento carísimo lo librara de morir, lo haríamos. Estamos hablando de la vida eterna. No hay excusa, padres. Miembros de iglesia, llevar a nuestros niños al Jesús pasa por la escuela y tú eres responsable de todos los niños. La educación adventista
no es simplemente una opción, es la indicación del Señor para nuestros niños y jóvenes. El implacable cronómetro dice que tengo 37 segundos. Les voy a contar en 37 segundos. Y ahí hay un hombre que se para enseguida cuando eso se vuelve a cero. Señor lo perdone por eso. Hace unos pocos días celebramos con mi familia los 90 años de mi padre. ¿Se imaginan? 90 años. ¿Y saben qué está haciendo esta semana? Está dando una semana de oración. A los 90 años. Ok. A esta hora ya debió haber pasado por el gimnasio, ya debió haber dado una caminata o fue a nadar. Cuando nos reunimos un grupo de familiares y amigos para festejarlo, yo veía a aquel venerable anciano contento por la celebración. Pensaba, ¿cuál habrá sido el mayor logro de tu vida, papá? Y pensé en él. Llegó a la iglesia cuando era un estudiante de medicina. Antes de ser bautizado ya estaba estudiando teología. A los 2 años de ser bautizado, porque ese era el tiempo de estudio en aquel tiempo, ya era un pastor. En un momento en que en Colombia ser adventista podía significar perder la vida, y fue un pastor arrojado y pronto sobresalió y pronto fue administrador y terminó su servicio siendo un presidente de Unión. ¿Cuántas cosas se hicieron en su ministerio? Más de 40 años de servicio. Pero ese no fue su mayor logro. Su mayor logro fue formar una familia que continuara sirviendo al Señor. Mi hermana y yo servimos al Señor junto con nuestros respectivos cónyuges. Mis hijos están sirviendo al Señor. Mi nieto mayor ya se interesó en dar testimonio. El legado de salvación que podemos dejar a través de nuestros niños es lo mejor que podemos hacer para cumplir la misión. Que el Señor nos ayude al hacerlo.